Bueno, vamos a continuar un poco con la clase que empezó Carolina la vez pasada. Nos vamos turnando un poco a la hora de preparar la clase. Y la vez pasada estuvimos viendo un fragmento de la película Roma y hablando un poco de la cuestión del deseo de maternar o no. Y el tema un poco de la clase de hoy tiene que ver con desde qué lugar se busca un embarazo, se busca un hijo. Entonces, eh, había preparado para compartir con ustedes un material clínico que apunta un poco a esto, ¿no? A las técnicas que ofrecen algo, por un lado, y por otro lado, a lo que es la dimensión singular y subjetiva en donde se juegan otras cuestiones que no tienen que ver necesariamente con la demanda, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a compartir un PowerPoint eh, que justamente tiene que ver con esto de eh, si se trata de una demanda, si se trata de un deseo o si se trata de un mandato, ¿no? Bueno, hay un libro de Marie Claire que se llama El malestar en la procreación, y esta psicóloga, psicoanalista francesa, se pregunta acerca de, bueno, si hay responsabilidad por quedar embarazada. Es decir, si se puede hablar de responsabilidad subjetiva, si es solamente un proceso biológico, si se trata de la determinación biológica, se trata del azar, ¿no? ¿De qué se trata tener un hijo? Y me parece una pregunta muy interesante porque marca una posición de aquel o aquella que quieren un hijo. eh, y a veces esta pregunta o esta posición está eludida por la ciencia, por la medicina reproductiva, y querer un hijo o no quererlo parece que es una demanda consciente y ahí se agota, ¿no? Es así como la ciencia recibe esto. Viene una persona y dice yo quiero tener un hijo y es lo que escucha el médico, ¿no? O yo no quiero tener este hijo y también la ciencia proporciona, digamos, la solución a esto. Esta psicoanalista francesa que les comentaba, Marie Claire, que tiene este libro que se llama El malestar en la procreación, es un libro bastante antiguo, pero da la casualidad que ella trabajó muchos años en Francia cuando recién se aprobó la ley del aborto, en una consulta previa de las mujeres que iban a realizarse el aborto, ¿no? Como una entrevista previa a la práctica, en donde se establecía dentro del marco legal francés que pasaran por una entrevista psicológica. Y después esta misma psicoanalista trabajó muchos años en un centro reproductivo, ¿no? Y entonces ella se preguntaba justamente por el lugar de la ciencia frente a este pedido de tener un hijo o de no tener un hijo, que va por una vía diferente, va por una vía consciente, y muy distinta de lo que puede ser desear un hijo o una hija, ¿no? Cuando hablamos de un deseo, seguramente este deseo está articulado con la propia historia, con la propia novela familiar, con el lugar de este hijo o esta hija en relación con sus padres, con su madre. Y en el caso de la mujer, siempre aparece también la pregunta por la relación entre lo femenino y lo materno, ¿no? La pregunta por la propia feminidad, algo que Freud mismo planteaba en relación con el complejo de Edipo, que es esta salida exitosa para la mujer que consiste en la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué articulaciones hay ahí entre el ser mujer y el ser madre? ¿Qué diferencias?
qué relación hay con la propia madre, ¿no? Porque de alguna manera se va a dar un pasaje de ser hija a ser madre cuando uno quiere tener un hijo. Eh, y justamente en el caso del hombre, bueno, el deseo de ese hombre por una mujer y por hacer un hijo de esa mujer, ¿no? Algo que plantea Miller en uno de los escritos vinculados a este deseo del hombre, ¿no? Retomando a Lacan, orientado hacia una mujer. Entonces, si pensamos la cuestión del deseo del hijo, esta cuestión más vinculada a lo inconsciente, más vinculada en ese punto a la responsabilidad por ese deseo inconsciente, eh, lo saca la cuestión del hijo del ámbito de la mera biología, ¿no? Del azar o de la determinación, y lo coloca en el terreno de la decisión. Y tomé un texto para empezar, ¿no? De Alejandro Ariel, que es un texto en que él habla de la decisión de abortar, pero me pareció interesante este pasaje en relación con justamente el lugar de aquel que gesta o que lleva adelante un embarazo, y me parece que lo podemos después retomar en el caso clínico que traje hoy. Dice Lacan, el sujeto es un defecto en la pureza del mundo. Y dice Alejandro Ariel, si uno es un silencio y el mundo es un estrépito, ese silencio es un defecto en la pureza estrepitosa que suena todo el tiempo en el mundo. Pero entonces, ¿uno es un defecto? ¿Uno es un silencio entre los otros? ¿Hay responsabilidad con respecto a los demás hombres, con respecto a las leyes, con respecto a la letra religiosa, con respecto a la neurosis? ¿Hay responsabilidad respecto al propio silencio? Quiero hacerles intuir algo muy difícil, que a mí me costó muchos años de mi propio análisis. Llamar silencio a eso que en las aulas se escucha como la castración. Al silencio al que yo me refiero es a un silencio que no existía en el mundo porque yo no existía. Entonces digo, ustedes son y han sido creados. El silencio es aquello que permite el pasaje de creado a creador. Uno es lo creado, lo hablado, lo ordenado, y está todo bien porque si no lo hubiesen hablado, si no lo hubiesen dicho, no existiría. Pero el silencio es aquello que permite el pasaje de creado a creador. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos hoy es, ¿hay responsabilidad en desistir de ser creador? ¿Hay responsabilidad en desistir de transitar ese pasaje de creado a creador? Si la responsabilidad es la habilidad para responder, la responsabilidad por el acto de ese sujeto, es responsabilidad por ese uno. Donde eso era, el sujeto debe advenir. Donde eso era creado, uno ha de advenir, ¿no? Y me pareció interesante empezar con esta cita de Alejandro Ariel, porque justamente cuando se habla de un deseo de un hijo, es el deseo de pasar de creado a creador, ¿no? Es el deseo de pasar de hijo a madre o a padre. Y es en algún punto necesariamente un pasaje por lo que fue la propia historia, ¿no? Por lo que es ese lugar de hijo para cada uno. Y cómo se juega esto en el entramado de decidir ser padre o ser madre, ¿no? Entonces, ¿a qué lugar viene un hijo? Un hijo, una hija, un hije, ¿no? Como lo quieran llamar. Un concepto que podríamos pensar, sobre todo en este terreno de la tecnología reproductiva, es el concepto de gadget, ¿no? Como un producto del mercado que recubre la falta. Las técnicas de reproducción asistida se presentan como otorgando productos que buscan recubrir esta demanda de hijo. Y esta vertiente de unión entre la ciencia y el mercado está muy presente en el plano de la medicina reproductiva.
Los centros reproductivos ofrecen, ¿no? Distintos productos y con esta oferta generan una necesidad y generan una demanda, ¿no? Entonces, justamente porque está la oferta, porque está la posibilidad, esto terminábamos hablando la vez pasada, a veces aparece la demanda. Y entonces, si no querés tener un hijo, es porque no querés, porque está la posibilidad. Pero está la posibilidad también de decir, bueno, puedo elegir el donante. Hay centros que tienen, por ejemplo, una app que, digamos, lo venden dentro de lo que ellos ofrecen, ¿no? Y entonces yo puedo tomarme una foto con esa app y ellos lo conectan con una base de datos donde están las caras de las donantes y buscan un parecido fenotípico con la donante que me va a proporcionar un óvulo para que mi hijo sea parecido a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a tener un hijo parecido porque es algo que me ofrece el mercado. No sé si era mi necesidad, ¿no? Cuando uno dice quiero tener un hijo, no aparece todo esto, aparece cuando empieza concretamente la búsqueda en el centro reproductivo y después te dicen en el centro, bueno, tenés esta posibilidad de tener un hijo que sea parecido a vos y entonces esta app te garantiza la certeza de que tu hijo va a ser parecido. Tenés la posibilidad de ver los donantes que hay, de mirar un libro con donantes y de acuerdo al centro, ¿no? Dependerá el centro que yo elija y el poder económico que tenga para poder elegir un centro u otro. Hay centros que ofrecen identidad abierta. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo recurro a un donante de semen, puedo tener acceso a la información de quién es. Ese donante sabe que se trata de un programa de identidad abierta y entonces, por lo general, en ese programa, el donante lleva una caja con fotos de cuando era chiquito, una carta para ese niño que va a nacer. Eh, ¿Es una necesidad todo esto? No sé si es una necesidad, pero digamos, son cosas que va ofreciendo el mercado, ¿no? Eh, Hay una película que se llama The Switch, eh, y que fue traducido el nombre en castellano como Un papá por accidente. Eh, si ustedes quieren ver, digamos, algunos fragmentos de estas películas que usamos, nos estaba diciendo recién la secretaria del Centro 2 que no puede subir en la clase con fragmentos de películas. Eh, yo coordino en la Universidad de Buenos Aires una práctica profesional que se llama el rol del psicólogo en el ámbito de las técnicas de reproducción asistida, y tenemos un canal de YouTube en donde tenemos subidos fragmentos de películas o escenas, o documentales o entrevistas, que se llama Práctica Profesional 824. Entonces, si ustedes quieren ver, por ejemplo, el fragmento de esta película de Switch, es interesante porque se trata de una chica que quiere ser madre soltera por elección, y entonces empieza a mirar todo un montón de páginas, ¿no? De jóvenes, de hombres, y en base a lo que paga puede acceder a más información, ¿no? Si paga más puede acceder a la información universitaria, a los hobbies, pero si paga otro plus puede acceder a una entrevista con el donante, charlar con él y hacer como una especie de casting, que de hecho es lo que hace, eh, para elegir el donante, tener unas charlas previas, ¿no? ¿Dónde entra todo esto en el deseo de tener un hijo, ¿no? Entonces aparece en realidad un mercado que empieza a ofrecer cosas que pasa como vieron con el celular. Bueno,
quiero un celular más completo, quiero que tenga esto, esto y esto. Bueno, quiero, ya que voy a tener al hijo, ¿no? Me ofrecen, por ejemplo, hacer una biopsia embrionaria. Me ofrecen hacerle un escaneo para saber si tiene alguna enfermedad. Me ofrecen hacerme un test genético a mí para saber si, ¿no? O sea, cada vez se ofrecen más cosas desde el mercado, desde la lógica de los centros. Eh, entonces, hace poco estaba leyendo que hay digamos, lo que más se está usando ahora en medicina reproductiva es una alianza entre la medicina reproductiva y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay un programa ahora que cuando se hace la unión del óvulo con el espermatozoide y se guarda, vieron que se conserva 5 o 6 días en unas estufas que replican la temperatura corporal. Hay un software que saca fotos cada 15 minutos del embrión mientras se está dividiendo y tiene la capacidad de detectar lo que sería una división normal de una división anómala, ¿no? Cuando hay algo que no funciona bien. Entonces el mismo software elige los mejores embriones para poder implantarlos, ¿no? O sea, cada vez más aparecen estos avances que se van presentando y se va como desdibujando este límite de lo que sería, bueno, el deseo de un hijo, de la compra de un producto de mercado, ¿no? Otro lugar al que pueda venir un niño también puede ser algo del orden del imperativo superyoico, de cumplir con ciertos mandatos familiares. Eh, Hay un libro muy interesante de Patricia Alcolombre que se llama Deseo de hijo, Pasión de hijo, y trabaja toda la cuestión de la vertiente superyoica eh, de un hijo, más vinculado justamente a una posición femenina de padecimiento, ¿no? Frente al hijo, eh, y lo trabaja bastante vinculado con una obra de Federico García Lorca que se llama Yerma, ¿no? Dice, Yerma encarna la pasión desenfrenada por el hijo, ¿no? Una pasión en términos de padecimiento, ¿no? Y muchas veces esto aparece también en las personas que recurren a los centros reproductivos y que pasan años, digo 10 años, 12 años, 15 años, sometiendo su cuerpo a estos tratamientos, y en donde el médico no pone un límite y estas personas tampoco pueden poner un límite en ese imperativo de tener un hijo. Eh, y en el lugar del hijo como deseo, necesariamente supone un encuentro con la falta, ¿no? Un encuentro con la castración, que era esto que decía Alejandro Ariel, ¿no? Este silencio, este pasaje de creado a creador, ¿no? Este pasaje de ser hijo a ser padre o a ser madre. Y entonces siempre hay una cuestión de la castración, porque este hijo no es lo que yo quería, porque no es como yo me lo imaginaba, porque no vino al lugar que, ¿no? Siempre hay algo del orden de lo que falta, si hay un deseo, ¿no? Eh, Son posiciones diferentes desde el lugar del que busca un hijo, que definitivamente van a influir posteriormente en este vínculo, ¿no? Eh, Me pareció importante también pensar esto, ¿no? En este texto de Lacan tan breve, que es 2 notas sobre el niño, Lacan se pregunta, bueno, ¿qué función tiene una familia para un niño? Y él dice que tiene una función de residuo, ¿no? Algo que se sostiene y se mantiene en el tiempo entre la evolución de las distintas sociedades. Y esta función tiene que ver con lo irreductible de una transmisión que pertenece a un orden distinto al orden de la vida, al orden de la vida biológica, ¿no? No se trata simplemente de
la necesidad de autoconservación de la especie, no se trata solamente de satisfacer las necesidades biológicas, ¿no? La existencia de esos adultos que reciben ese niño tiene que ver con la constitución subjetiva de ese niño, ¿no? Y que justamente para constituirse como sujeto va a necesitar una relación con un deseo que no sea anónimo. Y entonces ahí inmediatamente en este texto alude a la función materna y a la función paterna, ¿no? La función del padre y de la madre, la función del padre de la madre en tanto sus cuidados están signados por un interés particularizado, así sea por la vía de sus propias carencias, y la función del padre en tanto que su nombre es el vector de una encarnación de la ley en el deseo, ¿no? Esta matriz estructurante que permite la constitución humana nos habla de funciones simbólicas que están desligadas de ese orden de la necesidad y que podrían ser encarnadas por una persona, por dos personas del mismo sexo, por dos personas de diferente sexo, es decir, en tanto que son funciones simbólicas, no tienen un anudamiento con lo biológico. Pero sí, digamos que tienen un ordenamiento en las relaciones familiares, ¿no? Ese niño seguramente que viene a un deseo, va a venir a habitar un deseo signado por un nombre, ¿no? Que es el primer regalo que da el otro a ese niño, ¿no? Un nombre que uno llama el nombre propio, pero en realidad es lo más impropio que tiene, porque es justamente ese nombre que viene de un otro y que lo marca justamente con, inclusive con un género, ¿no? Y bueno, también la cuestión de el ordenamiento intergeneracional, ¿no? Porque este niño viene a un lugar que remite no solo al padre y a la madre, sino a todo ese entramado familiar en donde viene a ubicarse, ¿no? Lo que hacen las técnicas de reproducción asistida es desarticular, desarmar estos tres registros que estuvieron anudados en la familia tradicional, ¿no? La familia, como se suele llamar, cis heteronormativa. Un hombre, una mujer, tienen relaciones sexuales, se reproducen, tienen hijos, ¿no? Eh, Esto, cuando se desarticula, cuando se desarma, ¿no? Nos va a presentar, por un lado, una sexualidad sin reproducción, por otro lado, la reproducción sin sexualidad, y por otro lado, la filiación sin sexualidad y sin reproducción. ¿Cómo sería esto? Bueno, hasta mediados de la década, hasta mediados del siglo XX, ¿no? En la década del 50, del 60, cuando empiezan a surgir las pastillas anticonceptivas, se empieza a separar la sexualidad de la reproducción. Y con las técnicas de reproducción asistida se empieza a separar la reproducción de la sexualidad. Es decir, puedo reproducirme sin tener relaciones sexuales. Y puedo tener hijos que no tengan ningún vínculo genético conmigo, porque puedo recurrir a material genético donado. Me pueden donar óvulos, me pueden donar semen, ¿sí? Yo podría en este momento de mi vida decir, bueno, quiero tener un hijo, voy a un centro reproductivo, a mi edad mis óvulos ya no van a servir, pero pueden donarme óvulos, busco un donante de semen y tengo un hijo que no va a tener ningún vínculo genético conmigo, que no va a ser producto de una relación sexual, y entonces justamente lo que posibilitan las técnicas es la desarticulación de estos tres registros que antes estaban unidos, ¿no? La cuestión de poder tener sexo, disfrutar del sexo, acceder a lo que se llama el disfrute del sexo sin la carga de la reproducción,
es algo que, como les decía antes, se posibilitó concretamente para las mujeres cuando aparecieron las pastillas anticonceptivas. En la antigüedad, en la Edad Media, inclusive Freud, planteaba como método anticonceptivo la eyaculación fuera del cuerpo de la mujer, es decir, que el que controlaba la natalidad era el hombre que decidía, ¿no? Esto, eh, no era la mujer. Lo que pasó con esta revolución de las pastillas anticonceptivas fue que la mujer adquirió el derecho de decidir sobre su cuerpo y al mismo tiempo la obligación de controlar la natalidad. Es decir, si queda embarazada, la responsabilidad, ¿no? En términos morales, es de la mujer. Y la medicina reproductiva de alguna manera se pone al servicio de esta demanda, ¿no? De la demanda de no tener hijos y ofrecer herramientas para no tener hijos, o de la demanda de tener hijos a través de las técnicas de reproducción, ¿no? Sin embargo, la medicina reproductiva siempre piensa la cuestión de el embarazo como un proceso biológico, como un proceso determinado por componentes físico-químicos, y en este sentido que se podría reducir a estos componentes, ¿no? De hecho, lo que hace la medicina, las técnicas de reproducción, es ir estudiando qué hormonas hace falta para estimular la ovulación, qué hormonas hacen falta para desencadenar la ovulación, qué hormonas hacen falta para preparar el útero para que anide el embrión, y esto se va controlando, ¿no? Artificialmente cada vez más, y empieza a ser un fenómeno que antes era natural y ahora es artificial, ¿no? Ahora, el fenómeno justamente de tener un hijo o no, para el psicoanálisis, nunca se puede agotar en un fenómeno biológico. Si hay algo que nos enseñó Freud, ya en sus primeros escritos, fue la cuestión de que el cuerpo no es un cuerpo biológico para el ser humano, no se agota en lo biológico. El cuerpo de la medicina no es el cuerpo del sujeto, no es el cuerpo del psicoanálisis, ¿no? En ese escrito antiguo de Freud, de la diferencia entre las parálisis motoras y las parálisis histéricas, no sé si recuerdan, ya ahí hablaba de la representación del cuerpo, ¿no? ¿Qué era lo que se paralizaba en las parálisis motoras, decía Freud, en una persona que sufre una parálisis motora en su cuerpo? Se paraliza cierta parte del cuerpo, pero cuando hablo de una parálisis motora en la histérica se paraliza otra parte, entonces quiere decir que en realidad lo que se paraliza es la representación del cuerpo, ¿no? Empieza a aparecer entonces el otro estatuto del cuerpo, un estatuto más simbólico, representacional, y también con el concepto de pulsión va a aparecer el estatuto de lo real, ¿no? Del cuerpo en tanto superficie de goce, que obviamente la medicina reproductiva no vislumbra, ¿no? Eh, bueno, estos dos libros, el de Letra Viva se llama Cuerpos y Familias Transformados por las Técnicas de Reproducción Asistida, eh, y el otro libro es un libro que está digitalizado y que se puede acceder y bajar por completo, que se llama Abordajes Psicológicos de la Reproducción Médicamente Asistida. En estos dos libros hay un caso clínico con un análisis diferente, ¿no? Que justamente nos invita a pensar la diferencia entre la medicina reproductiva, el sujeto para la medicina reproductiva y el sujeto para la lógica del deseo, ¿no? Entonces, una primera cuestión es esta: ¿quién es el sujeto sobre el que se aplican las técnicas de reproducción asistida?
Para la medicina, el sujeto fundamentalmente es el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer, no como totalidad, sino como algo que ha sido anatómicamente diseccionado en una serie de órganos, de hormonas y de procesos, ¿no? La medicina reproductiva tiene un protocolo de abordaje sobre el cuerpo que va a partir de una serie de estudios, de diagnóstico, digamos, hay todo un set de estudios que se mandan a hacer a las mujeres cuando van a una consulta reproductiva, y luego de este diagnóstico una serie de pasos que pueden partir de baja complejidad y continuar hacia alta complejidad, sin donación de gametos, con donación de gametos, o inclusive gestación por sustitución, ¿no? Es decir, hay todo un protocolo médico de abordaje de ese sujeto que es el cuerpo en su aspecto más biológico. El discurso jurídico también tiene una importancia muy grande en las técnicas, no solamente el discurso médico. El discurso jurídico en los últimos 10 años, 15 años, ha venido desarrollando todo un cambio en relación con la posibilidad de acceso de las personas a las técnicas, y de acceso no solo de las personas o de las parejas heterosexuales, sino también de las personas solas, de los matrimonios igualitarios, es decir, de todos aquellos que quieren formar una familia. Y lo que vemos es que ese sujeto del ámbito jurídico tampoco es el sujeto del psicoanálisis, ¿no? Es una persona jurídica que tiene derecho, que es titular de un derecho, y que, según establece el Código Civil que se modificó en el 2015, para incluir las técnicas de reproducción asistida como tercer vía de filiación, tiene que expresar su voluntad procreacional, ¿no? La voluntad procreacional es un papel en donde yo digo, yo, fulanita de tal, quiero tener un hijo y para ello voy a recurrir a las técnicas de reproducción asistida. Y voy a recurrir a donación de óvulo, a donación de semen, a gestación subrogada, es decir, se dirá qué técnica, ¿no?, voy a usar para poder tener ese hijo. Y a su vez, la persona que dona material genético, una mujer que dona, y bueno, ya la palabra donar es una palabra inadecuada porque no se trata de una donación, hay una retribución económica por esa donación. La mujer que va a un centro reproductivo y aporta su material genético, el hombre que va a un centro reproductivo y aporta su material genético, firman a su vez un consentimiento informado en donde dicen que no tienen voluntad procreacional. Es decir, que aportan material genético para que otra persona pueda constituir su proyecto familiar. Entonces vemos que en este ámbito de las técnicas, desde el discurso jurídico, la madre se constituye en tal antes del parto. A ver, espérenme un segundito. Entonces, les decía, la madre se constituye en tal antes del parto, porque ella acepta ser madre a través del consentimiento informado, ¿sí? Antes de quedar embarazada, acepta ser madre a través de una técnica reproductiva. Entonces, el discurso jurídico funciona desde la voluntad. La voluntad, claramente, es algo que tiene que ver con el yo, consciente, libre, con uso de razón, ¿no? Entonces, ya desde el vamos,
el sujeto sobre el que se aplican las técnicas. Para la medicina es un cuerpo diseccionado. Para el ámbito jurídico es un sujeto consciente y libre. Y para nosotros, los psicoanalistas, se trata de un sujeto dividido. Se trata de un sujeto que está dividido entre lo que sabe conscientemente, o lo que cree, o lo que piensa, y su deseo inconsciente. Entonces, cuando un paciente quiere tener un hijo, afirma sus necesidades de su yo consciente, puede firmar su consentimiento informado, puede ir a un centro reproductivo y buscar un tratamiento, pero eso no nos dice nada sobre su deseo inconsciente. Ese sujeto, atravesado por el lenguaje, castrado, ¿no? En tanto que atravesado por el lenguaje, construye un vínculo con ese niño por nacer, aún antes del hecho biológico de tenerlo, aún antes del hecho jurídico de consentirlo, ¿no? Sabemos que, hablábamos la vez pasada en la charla que daba Carolina, justamente cómo este deseo de tener un hijo puede habitar a una persona, libidinizarlo en su fantasía, generar una relación, inclusive con los embriones congelados, ¿no? Pensando en esos embriones congelados como su hijo. Una paciente me decía una vez que estaba angustiada pensando que su hijo tenía frío, porque era un embrión, ¿no? Uno diría, pero que desarticulado con la realidad, ¿no? ¿Cómo piensa? Pero bueno, justamente en el terreno de la libidinización de ese embrión, para ella ese embrión era su hijo, que la estaba esperando y que tenía frío, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente este discurso de la subjetividad, este discurso del psicoanálisis y esta forma de pensar al sujeto, no es la forma de la medicina ni del discurso jurídico. Entonces acá vamos a tener justamente un cortocircuito, ¿no? Otra cuestión que pensaba en relación con esto de pensar la clínica en este ámbito, es si se puede hablar de una clínica de la infertilidad. En realidad, no se puede clasificar la clínica, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que hablemos de clínicas especializadas. Una clínica para la infertilidad, otra clínica para la anorexia, otra clínica para la drogadicción, otra clínica. Yo creo que hay una posición clínica de escucha, ¿no? De escucha de la singularidad, de escucha de lo que se pone en juego en esa situación, que tal vez para dedicarnos a un ámbito particular como este necesitemos capacitarnos, necesitemos tratar de ver qué es lo que se repite, ¿no?, en esta clínica, pero siempre la clínica es de lo singular. Y siempre la clínica es una clínica de escucha en transferencia, ¿no? Lacan decía, el esfuerzo clínico sirve para orientarnos mejor, para interrogar mejor tanto el enfermo en el examen como al sentido de la clínica, ¿no? Es decir, tanto al paciente ahí como el sentido mismo de la clínica y la conducción de la cura. Entonces, a mí me parece que podemos hablar de una clínica psicoanalítica en términos generales, en tanto que es una clínica de lo singular, del caso por caso, de la transferencia, y muchas veces en esa clínica aparece la cuestión del deseo de un hijo, y a veces escuchamos otras cosas que no son un deseo, ¿no? Que son un mandato, que son un producto, que son una demanda y no son un deseo, ¿no?
Esta autora Chatel, que yo les comentaba del libro El malestar en la procreación, y otra autora que se llama Tubert, que también tiene un libro muy interesante sobre, se llama La mujer sin sombra. Dicen que las mujeres tienen un vínculo muy particular con la medicina de la procreación y la ginecología. Y plantean que las demandas que recibe el ginecólogo muchas veces tienen que ver más bien con el enigma de la femineidad. Pero que antes que el sujeto pueda formular alguna pregunta o reflexionar o decir algo en relación con su posición subjetiva, el médico responde rápidamente bajo la forma de una prescripción que amordaza al sujeto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchas veces frente a cualquier demanda, la solución es médica, es la prescripción médica. Y no se escucha qué hay detrás de esa demanda, ¿no? El médico rápidamente amordaza al sujeto, le da una solución. Entonces, como les decía antes, más bien se trata de escuchar en transferencia. Y yo me preguntaba también en relación con qué espacios, ¿no?, hay para esta escucha. Y la verdad que sostener una escucha en un centro reproductivo es bastante difícil, porque los centros reproductivos en Argentina no todos tienen un psicólogo dentro de la planta del centro reproductivo, algunos derivan a otros, a algún psicólogo. Los psicólogos que están en el centro reproductivo muchas veces son pensados como alguien que informe al paciente, que dé lectura de un consentimiento informado, que lo contenga y que de alguna manera lo acomode y lo adapte al dispositivo médico, ¿no? Y no es muy pensado desde esta lógica de la interrogación, la pregunta, la escucha, ¿no? A veces se podría pensar en estas situaciones en donde el cuerpo está puesto en intervenciones que a veces demandan anestesia total para la extracción de los óvulos, esta punción que se hace para extraer los óvulos, luego la implantación del embrión, ¿no? Se podría pensar que puede haber intervenciones que sean del tipo de una profilaxis prequirúrgica, ¿no? Para poder significar esas marcas sobre el cuerpo, esas intervenciones, esas invasiones del cuerpo, para metabolizar una situación que es invasiva, y a veces estas situaciones invasivas pueden ser de alguna manera tramitadas en algún espacio de terapia y otras veces no está ese espacio. Y después hay un momento que también suele ser un momento de mucha ansiedad, que es lo que se conoce como la beta espera, que es el momento en donde se implanta el embrión y hay que esperar hasta el resultado de la beta, ¿no? Si la beta es positiva, está embarazada, y si es negativa, no. Entonces, este periodo suele ser un periodo de mucha ansiedad, de mucha angustia, en donde a veces se trata justamente de escuchar, ¿no?, este desborde, eh, este proceso que va de la esperanza a la tristeza, de la decepción a la alegría, ¿no? Y por otro lado también en ese deseo de tener un hijo o no, es importante historizar esos vínculos familiares, esas funciones parentales. Por lo general, los médicos le dan al psicólogo en un centro reproductivo más bien un lugar de
colaborador del médico que un lugar más visto desde el psicoanálisis como alguien que escucha qué se juega en esa demanda de tener un hijo en un centro reproductivo, ¿no? Digo, más allá de lo biológico. Hay una asociación, una Sociedad Europea para la Reproducción, que se llama ESRE, y que suele dar indicaciones, por ejemplo, para el personal de salud, de psicología, de cómo intervenir o de qué manera abordar el acompañamiento, que inclusive en algunos papers se llama coaching, ¿no? El acompañamiento para tener un hijo, ¿no? Indagar lo cognitivo, si entiende o no, ¿no? El proceso que está atravesando. Hay mucho desarrollo desde la psicología TCC, ¿no? De terapias cognitivas en este ámbito de las técnicas de reproducción. Escuchar lo emocional se vincula sobre todo a los trastornos de ansiedad o depresión que pueden aparecer en la vida de esa persona. Y lo relacional, que tiene que ver con la relación con la pareja. Muchas veces el vínculo erótico se destruye en un tratamiento reproductivo porque es como que justamente se deja de lado la sexualidad y se apunta a la reproducción. Y entonces hace falta a veces introducir la cuestión del erotismo y de la sexualidad en un tratamiento. Pero también se altera la relación familiar, la relación con los amigos. Muchas veces escuchamos que las personas que están atravesando un tratamiento reproductivo se enojan, sienten celos porque una amiga quedó embarazada y dicen, ¿por qué ella sí, yo no? No quiero ir a reunirme con ella y verla embarazada porque me siento mal, ¿no? Eh, Esto es muy común, ¿no? Escuchar en el ámbito relacional, la dificultad para ver al otro lograr un embarazo y yo no. Y después, bueno, lo que tiene que ver más con el estilo de vida, ¿no? Con actividades para hacer. Hay todo un abordaje también vinculado al cuerpo, desde la clínica de la reproducción asistida. En la clínica, digo, en estos términos psicológicos, ¿no? Bueno, y yo lo que les quería traer hoy era un caso clínico. Está en este libro, que está acá el link. Yo creo que después le voy a pedir a la persona del Centro 2 que sube el material, si quiere que suba el link del libro, para que se lo puedan bajar y leer, que aparece como el caso E. Fue un caso que yo trabajé en el libro, en los dos libros, ¿no? Una paciente de 30 años que viene por problemas para dormir y que está atravesando las técnicas de reproducción asistida. Y a lo largo de esas entrevistas se empieza a desplegar cuestiones vinculadas a la relación con su madre, a la relación con su cuerpo, en tanto mujer, y a la castración, ¿no? Que son cuestiones o ejes que me parece que son ejes fundamentales en este ámbito de las técnicas de reproducción. El esposo de esta paciente había sido operado de varicocele porque tenía mala calidad espermática. Es una operación que se suele hacer muchas veces cuando hay mala calidad espermática. Y después de hacer una serie de estudios, había mejorado la calidad espermática. Ella no tenía ningún problema biológico, ¿no? Después que fue diseccionada, estudiada en lo hormonal, en lo orgánico, etcétera, no aparece nada. Y entonces
esta pareja quiere tener un hijo y va a un centro reproductivo para empezar un tratamiento que le recomiendan que sea de baja complejidad, porque lo que le diagnostican es ESCA, ¿no? Esterilidad sin causa aparente. Bueno, la esterilidad sin causa aparente es la sigla que usan los médicos para clasificar a aquellas mujeres que no saben por qué no quedan embarazadas. Básicamente es eso, ¿no? Eh, desde el punto de vista médico está todo bien en la pareja y en ella, pero no queda embarazada. Y entonces, aunque el problema no es médico, porque justamente no hay causa médica, la solución sí es médica. La solución es, empezamos el tratamiento de baja complejidad con inseminación artificial del esperma del marido. Entonces, esta mujer se somete a este tratamiento de estimulación ovárica y por otro lado, el esposo lleva una muestra de semen que pasa por un proceso como el centrifugado, donde se seleccionan los mejores espermatozoides y se hace una inseminación artificial. Y yo tomé para trabajar algunas partes, algunos recortes, después si quieren leer el caso completo lo encuentran en el libro. Es una paciente que tiene 30 años, que consulta que tiene problemas para dormir, y sus problemas empezaron en la adolescencia. Su padre y su madre se separan cuando ella tiene 11 años, y cuando el padre se va, aparentemente un viaje de negocios, no vuelve más. Y la madre le dice a ella, tu papá nos abandonó. El nos resulta referido a ese lugar en el que iba a quedar ubicada, ¿no? Del lado de la madre y como la mujer abandonada. Entonces, cuando el padre se va y las abandona, la madre la invita a dormir en la cama matrimonial, ¿no? A ocupar el lugar del padre. Durante un tiempo, duerme con su madre y después va a dormir de nuevo a su habitación y ahí empiezan los problemas de sueño. Tiene pesadillas en las que se cae de una cornisa y se despierta angustiada. Bueno, justamente la angustia, ¿no? Aparece en esta situación en donde ella se separa de la madre, podríamos decir, ¿no? Uno de las sesiones me relata la siguiente cuestión. Me dice que el día en que se indispuso por primera vez era el día de la madre. Y cuando se da cuenta que está indispuesta, le dice a la madre, ya puedo ser mamá, ¿no? Entonces aparece justamente el pasaje de niña a madre, sin pasar por la cuestión de el ser mujer, el ser señorita, el tener un cuerpo o el disfrutar de ese cuerpo, ¿no? Parece que justamente la pregunta por el deseo de la mujer o la pregunta por la femenidad quedó aplastada, ¿no? En este pasaje de niña a madre. Otra cuestión que aparece en el análisis es la cuestión de la mirada de la madre, ¿no? Que la miraba cuando salía, que le decía que se ponga tal o cual ropa o que no se ponga tal o cual ropa, ¿no? La madre que de alguna manera invadía su sueño en lo real, ¿no? Esta cuestión de al separarse de la madre aparece la angustia y el no poder dormir. Pero también en el tratamiento aparece la cuestión de la mirada del médico, ¿no? La cuestión de abrir las piernas para que el médico la mire, para hacerle un estudio médico, ¿no? Hay un estudio que es bastante invasivo, que es la histerosalpingografía, que, bueno, es un estudio que también justamente hay que adoptar esa posición ginecológica que le llaman, ¿no? Y a lo largo de todo el tratamiento era esto de estar expuesta a la mirada de un otro que me tenía como un objeto, ¿no? Y son miradas deserotizantes justamente del cuerpo,
Entonces se empieza a trabajar un poco en el análisis la cuestión de destotalizar la mirada, ¿no? Esta cuestión de la madre que lo ve todo, a qué se puede ocultar o qué queda fuera de esa inspección de la madre, porque evidentemente había una relación con la madre en donde había quedado como un anexo, ¿no? Como un objeto que completaba a la madre, y había quedado puesta en ese lugar, ¿no? En la medida, bueno, otra cuestión que trabajamos también era la cuestión religiosa, ¿no? Esta chica era sumamente religiosa y había toda una cuestión del cuerpo vinculado al pecado, ¿no? Entonces, tocarse el cuerpo, mirarse el cuerpo, era todo una cuestión pecaminosa, y desde la adolescencia ella relata que no se preocupaba por su cuerpo, por su apariencia, por su peso, o sea, como que su cuerpo era algo que no era suyo, ¿no? No lo podía divinizar. Eh, este rechazo del cuerpo se vuelve literal, ¿no? Hay una cita de Miller que dice, se trata de un doble rechazo en el cuerpo histérico por el cuerpo histérico. Esto quiere decir, en primer lugar, que el cuerpo rechaza obedecer al alma, al saber natural, se niega a servir a la finalidad de la autoconservación, ¿no? Se niega a la reproducción. Y en segundo lugar, cuando el sujeto de ese cuerpo rechaza el cuerpo del otro, por ello la relación sexual se manifiesta como problemática. El sujeto rechaza el cuerpo en su cuerpo. El niño, la reproducción. El cuerpo histérico tiene tendencia a transformarse en la reproducción de la vida y rechaza su propio cuerpo, ¿no? Había algo claramente de este rechazo de su cuerpo y de otro cuerpo. En relación con su vínculo erótico también era un vínculo que estaba, que era casi inexistente, es decir, esta mujer planteaba que tenía relaciones con el marido, pero no tenía placer en las relaciones, ¿no? No tenía orgasmo, no disfrutaba de la relación. Entonces estaba totalmente despegada, ¿no? De ese cuerpo divinizado, de ese cuerpo como superficie de goce. Entonces, bueno, todo el trabajo del análisis tuvo que ver un poco con redivinizar el cuerpo, ¿no? Empezó a preocuparse un poco por su cuerpo, a empezar a sentirse bien con su cuerpo, a sentir el cuerpo, a hacer gimnasia, a desalojar algo de esta mirada materna que la tenía sustancializada. Y a partir de esto empezó a notar que había otros hombres interesados en ella, que la miraban, que la deseaban. Y se da una situación en donde un hombre que no es su marido la besa. Bueno, este beso tuvo un valor importante porque después de este beso ella tiene relaciones con su marido y queda embarazada. Y queda embarazada de forma natural, sin recurrir a las técnicas de reproducción asistida. Entonces, es como que justamente, bueno, algunas cuestiones para pensar más teóricas, ¿no? Y ahora voy a charlar un poco con ustedes. Con la partida de su padre, con la partida del padre de este paciente, vemos que no hay nada que encauce o que limite ese goce materno, ¿no? Aparece justamente la ley caprichosa de la madre. Y esta paciente se convierte en todo para su madre, ¿no? En ser fagocitada en el lecho matrimonial, en quedar cautiva como ese objeto que completa el narcisismo materno. Y los problemas para dormir justamente se inician después de la partida del padre, y de alguna manera denuncian esta captura en la que queda presa él. El sueño no logra censurar lo real que irrumpe una y otra vez en sus pesadillas, ¿no?
La caída de esta cornisa con la que sueña y que se despierta puede ser leída como esa caída en la boca del cocodrilo, ¿no? Recordando esta alusión de Lacan acerca de la boca abierta del cocodrilo y el nombre del padre como el que pone algún límite a esa boca abierta, ¿no? Pero que parece justamente que no, al haber desaparecido el padre, queda como atrapada en esa madre real. Por eso, otra cuestión a pensar en este caso, interesante, me parece justamente las dimensiones de los 3 registros en el cuerpo, ¿no? El cuerpo como biológico, que es lo que aborda la tecnología reproductiva, el cuerpo imaginario, ¿no? Que se juega en esto de empezar a verse, ¿no? Empezar a preocuparse por cómo se ve, el cuerpo real, que evidentemente padece, ¿no? Este no poder tener un hijo, pero al mismo tiempo se ofrece, ¿no? como objeto de goce. Hay una posición de goce en el completar a la madre y en el colocar su cuerpo como ofrecimiento, como oferta, como ofrenda, no me sale la palabra, como ofrenda para la medicina reproductiva. Lacan en Psicoanálisis y Medicina justamente habla sobre los efectos del avance de la ciencia sobre el cuerpo. Dice, la ciencia opera sobre la res extensa, ¿no? En términos de lo que llama Descartes, ¿no? Descartes habla de la res extensa, de la res cogitans. Entonces dice Lacan, la ciencia opera sobre la res extensa, sobre esta sustancia física, con un instrumento matemático. El cuerpo es abordado de la extensión, fotografiado, radiografiado, calibrado, diagramado. Pero la ciencia olvida que el cuerpo está hecho para gozar, ¿no? Esto es lo que Lacan llama la falla epistemosomática, que consiste en que el saber sobre el cuerpo, que deja de lado la dimensión del goce, presentifica un modo de resistencia e insistencia en lo real, ¿no? Esta paciente estuvo recurriendo a la medicina reproductiva durante 10 años. Y hacía tratamientos, y hacía tratamientos, y hacía tratamientos, y lo real insistía, ¿no? Y no lograba un embarazo, ¿no? Dejó el tratamiento reproductivo y quedó embarazada. Entonces, termino con esto, ¿no? Encontramos con un primer momento en donde ella está ubicada en esta posición de objeto que completa a la madre, donde no hay pregunta, no hay división, un momento de interpelación, me parece que es justamente cuando aparece esta cuestión del cuerpo deseado, el cuerpo deseado por otro hombre, esta cuestión de escapar de la mirada del otro, y un último momento en donde logra quedar embarazada, claramente en relación con un cambio en su posición subjetiva, con una pérdida en este goce de completar al otro como un apéndice. Bueno, hasta acá me parece que compartiría, ¿no? Y dejaría un poco para charlar el caso clínico, si quieren. Bueno, no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. No, yo simplemente quería puntuar algunas de las cositas de este caso que vos habías traído, Eli, ¿no? Como este padre que las abandona, ¿no? Que queda, digamos, por fuera de la triangulación edípica, de alguna manera, ¿no? Y al quedar por fuera de la triangulación edípica, la hija queda estragada por la madre, de alguna manera, ¿no? Y queda, y queda
digamos, de alguna manera queda instalada esa imposibilidad, ¿no? De poder separarse de su madre para tener un cuerpo propio, ¿no? Porque separarse de su madre es como desaparecer de alguna manera, ¿no? Abandonarla a la madre y que de alguna manera quedaría totalmente sola, ¿no? Pero queda ahí como estragada. Es decir, ni el padre pudo terminar de separarla, ni esta madre dejó que su hija se pueda separar, ¿no? Y pensaba que estas pesadillas, de alguna manera, que aparecen en la vida de esta nena cuando se va a dormir a su habitación, a su cama, de alguna manera, ¿no? De alguna manera comienzan justamente porque al separarse de la madre, como que desaparece de alguna manera, ¿no? Queda desaparecida como quedó el cuerpo del padre, ¿no? Y pensaba también si ese beso que le da este hombre, con el cual ella después queda embarazada a partir de ahí, después de ahí queda, o está situado, por lo menos en el relato como después de eso queda embarazada, ¿no? Si justamente ese beso inaugura el deseo de ser madre, ¿no? Y me preguntaba en sus fantasías, ¿quién podrá haber sido? ¿De quién podrá haber sido ese beso? ¿No? ¿Qué cuerpo recupera? ¿No? O si retoma el abandono de alguna manera, si vuelve a ella, ¿no? Algo del orden del padre, ¿no? Un lugar de padre, como para que ella pueda quedar embarazada, ¿no? Como madre y ser madre, ¿no? Bueno, pensaba así, fantaseaba un poquitito con lo que vos habías dicho, ¿no? Sí, claro, hay algo de este deseo de un hombre por su cuerpo, ¿no? Que es un poco donde Lacan ubica al padre, ¿no? Aquel que toma a una mujer y que toma su cuerpo como un lugar de deseo, ¿no? Que evidentemente en la pareja de esta mujer no había, ¿no? Había algo que hacía cortocircuito ahí porque la función biológica estaba, el coito estaba, pero no había disfrute de eso. No había un padre para ese hijo, de alguna manera, Claro. ¿no? Sí, y me parece un buen ejemplo para ver justamente esta dimensión del cuerpo que la medicina no ve, porque piensen que ella va a un centro reproductivo durante años y la solución que le dan a su problema es una solución médica, una solución hacia su cuerpo, su dimensión biológica, que es justamente el cuerpo que no está afectado, porque el mismo médico, ¿no?, le diagnostica esterilidad sin causa aparente. Ahora, cuando uno habla con los médicos, ¿no? En esta práctica que les contaba que tenemos en la Facultad de Psicología, en la UBA, nosotros vamos a los centros reproductivos, hablamos con los médicos, y los médicos dicen, bueno, la esterilidad sin causa aparente es algo que en realidad todavía no descubrimos bien qué es, pero ya lo vamos a descubrir, ¿no? Es ese punto en donde en realidad la imposibilidad se rebaja a impotencia, ¿no? Se ubica en el orden de, bueno, todavía no podemos, ya vamos a poder. Y en realidad se trata de una imposibilidad estructural, ¿no? Ese cuerpo va a seguir negándose a quedar embarazada, sea el método que sea que se use. O sea que no sería del orden del cuerpo, de alguna manera, Claro. ¿no? Lo que pasa es que la medicina siempre trata de dar la explicación desde ese lugar, bueno, desde el lugar que le corresponde, pero totalmente escindido, ¿no?, de la otra parte, ¿no?, que es la del orden del deseo en este caso, ¿no? Sí, claro. La idea es justamente que ese otro sujeto lo podamos escuchar nosotros, ¿no? Mm, mm. Y de alguna manera, el problema es que los médicos no aceptan ninguna barradura, ¿no? No aceptan la castración, la imposibilidad, ¿no? Esto de, bueno, esto tal vez no lo sé y tendría que ir a un psicólogo, porque con esto no quiero decir que todos los problemas
infertilidad o esterilidad sean psicológicos, ¿no? Estoy totalmente en la otra punta, pero tampoco todos los problemas de infertilidad o esterilidad son médicos, ¿no? Esto es lo que tenemos que visibilizar, que hay una cuestión interdisciplinaria que se tiene que poner en juego. Claro, y también en pensar en la cuestión justamente en la interdisciplina, ¿no? Como a veces juega el factor tiempo, porque generalmente los pacientes que recurren a las técnicas de fertilidad, muchas veces, o la mayoría de las veces, son mujeres donde ya tienen una edad, digamos, de 40 años en adelante, en donde el tiempo las surge también, y a lo mejor no pueden estar 5 años o determinada cantidad de tiempo en un tratamiento para poder tener un hijo. Y lo que sucede también es la cuestión de la inmediatez, ¿no? Es decir, yo ya quiero que me solucione. Me hago una in vitro, ¿no? Me hago o inseminación o lo que sea, para ya quedar embarazada, ¿no? En general cuando llegan ya tienen un grado de ansiedad por querer tener un hijo, porque ya vienen probando durante tiempos y bueno, no pueden quedar embarazadas, entonces ya quiero un hijo, ¿no? Como más que nada que la medicina les dé un hijo, ¿no? Más que el lugar de un padre y demás. La medicina como ubicada en el lugar de padre, ¿no? Que puede llegar a dar un hijo, que permite ese espacio. Sí, como es el lugar de la demanda, ¿no? De la demanda y de alguna respuesta a la demanda, en donde se ubica el médico. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre el caso o alguna reflexión. Bueno, acá en el chat, si quieren les copio el link al libro, ¿sí? El capítulo 9 del libro es este caso, y donde tienen una descripción más detallada del caso, ¿no? Y un análisis más profundo del caso. Yo simplemente lo traje hoy como para charlar un poco, ¿no? Bueno, los dejamos pensando. Bueno. Y nos encontraremos la semana que viene, ¿no? El jueves. Bien, ahí vamos a seguir trabajando sobre estos temas, ¿no? Sobre los temas de los distintos tipos de donaciones de gametos y lo que es el matching fenotípico, ¿no? Así que bueno, vamos a poder trabajar un poquitito sobre esto. Bueno. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima. Chao. Buenas tardes. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.